Barrios Unidos, bien. En Barrios Unidos no es donde está lo de la lechona, ¿cierto? ¿En dónde? Ah, Rafael Uribe es lo de la lechona. Chapinero. ¿Quiénes hay de Chapinero? Bien. O sea, juegan de locales. Como Medellín contra Santa Fe hace 15 días. Y perdió. ¿De qué otra localidad? Suba. Bien. Santa Fe, bien. Centro. Antonio Nariño. Muy bien. Suba. Uy, ¿cuántos hay de Suba? Levanten la mano los de Suba. Son bastantes. Bien. ¿Hay alguien de Engativá? ¿Hay alguien de Ciudad Bolívar? Bien, por allí hay de Ciudad Bolívar. Bien. ¿Hay alguien de Usme? ¿Hay alguien de Fontibón? Vos sos de Fontibón. Yo viví en Fontibón, en el barrio Fuencarral. Es que Fuencarral, en Villemar, en la entrada de Fontibón, y estudié en el Gimnasio Académico Fontibón, en el barrio Ferrocaja, cuando tenía 10 años. Bien, ¿de qué otra localidad? De los Mártires. Bien, en pleno proceso. Mañana vamos a estar en los Mártires, en el distrito Bronx. Usaquén. De Kennedy. Muy bien. ¿Hay alguien de Puente Aranda? No, bien, vamos a ir chuleando. Muy especial. Les cuento un dato. A las 12:30 del día teníamos 1,230 personas inscritas. A las 12:30 del día de hoy. Y decíamos, ojalá no lleguen todos. Entonces les agradecemos mucho a ustedes por haber llegado. Vamos a empezar. Yo tengo una peste hasta rara, pero me voy. Santiago, nuevamente muchas gracias. Santiago Trujillo, secretario de Cultura, y Félix Manito, los dos anfitriones de la jornada, ya nos hicieron su bienvenida arriba. Y José Antonio, te voy a pedir que me acompañes allí al frente. Nos vamos a sentar acá vos y yo. Ustedes nos dicen, cámaras, nos sentamos los dos en el centro. Muy bien. Jornadas Internacionales Ciudades Creativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una conversación de 40 minutos. Se va a grabar con estas 3 cámaras. Y esta conversación la vamos a centrar. Esta conversación la vamos a centrar en ciudades del futuro y en el futuro de las ciudades. Diego Maldonado, buenas tardes, director del Observatorio de Cultura. La delegación de Cali, por allí estaban varios de Cali. Victoria, Sandra, Daniela, no, te dije Sandra, ¿cierto? Andrea, te dije Sandra. Y Daniela. Por ahí también está llegando la secretaria de Cultura de Cali, Lady Egidio. Tenemos 6 ciudades de Colombia presentes acá y tenemos 5 personas que vienen de diferentes países. Nuevamente saludo a Natalia Echenique, de Concepción de Chile. Saludo a Manuel. Te dije siempre otra vez. Alfredo Aceves, me acuerdo del apellido, a veces me acuerdo de tu nombre, Aceves no. Qué chiste tan malo, ¿cierto? Nos conocimos hace un rato. Vino por otra razón, vino al BAM desde Jalisco. Bueno, por aquí está también Adriana, que nos va a acompañar ahora, Adriana Botero. Vamos a hablar de escuelas de futuro. Está el equipo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la directora Blanca Andrea Sánchez. Mañana va a ser la anfitriona en el distrito Bronx y vamos a estar allá. Hicieron algo muy especial mañana para recibirnos a quienes vamos a estar allá mañana. Nuevamente, quienes quieran estar pueden llegar directamente a las 10 al distrito Bronx o pueden llegar a las 9:15 máximo a la esquina de la calle del Divorcio con la carrera octava, calle 10 con carrera octava, para caminar 800 metros hasta allí, guiados por el equipo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para mirar el contexto de la Candelaria con su integración al distrito. Bien, ustedes nos dicen, muchachos, cuando arrancamos. Ustedes nos dicen cuándo arrancamos.
concretamente de Europa, está recibiendo, creo que son ¿Cómo se 18 sobrevive millones en de pernoctaciones esta selva? anuales Trato de encontrar una de voz, turistas. una voz que te dice, En los próximos 7 todos años pueden los ser demás. 25 De nuevo, millones. Y el esto trata centro se ha acerca de llenado personalidad, de alma y de bueno, por supuesto, de El otro día tiendas estaba de leyendo recuerdos, de este tiendas fin de que semana en venden el país entradas que el para pasear Ayuntamiento de Ámsterdam por los ha decidido canales prohibir y todo tipo de que abran heladerías que han más pasado de tiendas de 30 bollos a más de un y centenar más tiendas de de bollos souvenirs. típicos, que claro, es lo que Porque los turistas Ámsterdam, demandan, como otras porque, grandes bueno, si te ciudades estás pegando el machaque de conocer europeas una ciudad, de necesitas Europa, está calorías rápidas. recibiendo, creo que son 18 ¿Qué millones de ocurre? Que el pernoctaciones centro de la ciudad está anuales perdiendo de su alma, turistas. su personalidad. En los Esto lo próximos hemos 7 visto este años pueden verano en ser ciudades como 25 Barcelona, millones. en Y el ciudades como centro se ha Palma de llenado Mallorca, donde se ha de desatado la turismofobia. ¿Por qué? bueno, por Porque supuesto, de tiendas de recuerdos, de los tiendas que visitantes y venden la entradas para infraestructura pasear que por requieren y que los exigen, por ejemplo, canales, los y todo apartamentos tipo de turísticos, heladerías que acaban han siendo pasado mucho de más 30 interesantes a más de un económicamente centenar, de bollos típicos, claro, es lo que para los los turistas demandan, propietarios, porque, bueno, se acaban están pegando el expulsando machaque de de los conocer una ciudad centros de estas de la ciudad calorías a los rápidas. vecinos y acaba ¿Qué ocurre? vaciando Que el centro de de la ciudad alma está y de perdiendo contenido su alma, las ciudades que su siempre han sido personalidad. atractivas no Esto lo solamente hemos visto este verano en por su ciudades como patrimonio Barcelona, histórico, pero también en ciudades como por su Palma de patrimonio Mallorca, donde se ha desatado la turismofobia. ¿Por desaparecen los qué? alquileres Porque asequibles, los en su lugar los visitantes ocupan los y la Airbnb infraestructura que o requieren y que similares, exigen, por ejemplo, los y apartamentos empieza turísticos, a florecer un acaban tipo siendo de mucho más negocios que interesantes solamente atienden económicamente a los turistas. Entonces ahí te los puedes encontrar desde propietarios, restaurantes acaban expulsando de 3 de los estrellas centros Michelin o los de fast la food o ciudad los a paelladores los estos que hay vecinos en y todas acaba partes, que realmente vaciando nadie de en su alma sano y de juicio, salvo cuando va contenido de las turista, ciudades que se siempre han sido sentaría atractivas no solamente allí. por su patrimonio Nos histórico, también ocurre, nos ha por ocurrido su a todos patrimonio que a veces paseas por por su patrimonio una humano. zona comercial Desaparecen los o por el alquileres centro de una gran asequibles, ciudad y son en su perfectamente lugar los ocupan intercambiables. los Son las Airbnb mismas tiendas, las mismas o franquicias. similares, y Puedes comer empieza a exactamente lo florecer un mismo tipo de aquí que negocios en que Pekín, solamente comprarte atienden la misma ropa de Zara, de Mango, de H&M en un restaurantes lugar o en de 3 otro, estrellas y los Michelin, mismos o los fast estudios de food, o los arquitectura haciendo paelladores algunos estos que hay en todas edificios partes, que molones realmente nadie que en su a sano las juicio, ciudades solo cuando va de turista, les se gustan, sentaría pero que acaban a dejando comer allí. vaciando a las ciudades Nos ha ocurrido a de su todos alma. que a veces paseas por una zona comercial o por el centro de una gran ciudad y son perfectamente intercambiables. Son las mismas tiendas, las mismas franquicias. Puedes comer exactamente lo mismo aquí que en Pekín, comprarte la misma ropa de Zara, de Mango, de H&M en un lugar o en otro, y los mismos estudios de arquitectura haciendo los mismos edificios molones que a las ciudades les gusta, pero que acaban vaciando a las ciudades de su alma. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Este es un video podcast que empezamos hace unos meses para contar desde Bogotá, para hablar desde Bogotá, con personas, con personajes que están haciendo las ciudades y que están haciendo las ciudades y las sociedades desde y con la cultura. Hoy hacemos este episodio de Conversaciones desde Bogotá en la sesión inaugural de las Jornadas Internacionales Ciudades Creativas Bogotá Creanta. Son las 14 jornadas que se hacen. Esto empezó en Sitges en el 2008 y ahora llegan a Bogotá. Y se unen la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá con la Fundación Creante Barcelona para hacer estas jornadas internacionales. Y vamos a conversar hoy con un primer ponente, un invitado muy, muy especial. Lo voy a presentar solo de dos maneras. Es papá de una joven de 25 años, de un joven de 23 y de una joven de 21. Solo una salió rara. Solo uno salió raro porque estudió economía y está dedicado a las finanzas. Los demás son normales. Decidieron buscarse la vida en otro tipo de alternativas, con la fotografía, con los viajes. Están girando por el mundo. El menor está en Milán, girando por el mundo buscando opciones distintas a las profesiones que han sido normales. Entonces, 2 de 3 que deciden emprender caminos muy distintos a los que la norma dice que deben seguir. Y eso nos viene muy bien para unas jornadas internacionales de ciudades creativas. Lo segundo que voy a decir de José Antonio es
es ingeniero, aunque mucha gente creería que es arquitecto por el trabajo que hace, y desde hace unos años dirige el Centro para el Futuro de las Ciudades. Así se llama, Centro para el Futuro de las Ciudades. Ese centro está en el TEC de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, una de las grandes universidades de México y de Latinoamérica, porque tienen espacios en otros lugares. Y en ese centro de estudios para el futuro de las ciudades hay trabajos de investigación, hay trabajos de gestión, hay trabajos de formación, en fin. Y con José Antonio, yo no lo sabía, nos conocimos hace como 20 años y no lo sabía hasta que lo contacté para estas jornadas. Y me dijo, hace 20 años nos conocimos en un recorrido que hicimos por Medellín. Entonces, desde eso no nos veíamos y me encanta que estés acá, José Antonio. Muchas gracias por haber aceptado. Además, le dije algo. Teníamos muy definidas las jornadas, pero no habíamos dado el punto de salida. Y solo cuando José Antonio nos dijo, sí, acepto y en esas fechas me queda bien, dijimos, listo, organicemos alrededor de esto y nos vamos ya con todo el programa y definimos estas fechas. Hoy, mañana y pasado mañana. José Antonio, bienvenido a Bogotá. Bienvenido a las Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas y empiezo con una pregunta. Esto va a ser una conversación. Vos le pusiste un título a tu charla, a tus notas. Yo subrayé muchas cosas, creo que nos va a quedar cortico el tiempo. Vamos a conversar 40 minutos. Pero vos decís que las ciudades, la urbanización en América Latina es una promesa inconclusa. ¿Por qué? Bueno, primero gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Santiago, Félix, gracias. Y para mí venir a hablar de ciudades a Bogotá viniendo de México, les quiero decir que requiere valor, ¿no? Porque las ciudades mexicanas no son necesariamente un buen ejemplo de lo que deben de ser nuestras ciudades. Y aquí en Bogotá, en Medellín, ustedes en Colombia, voy a estimar, pero nos llevan como 3 décadas en el pensamiento y en la reflexión de lo que debe de ser la ciudad, ¿no? Ahora, ¿por qué ese título, ¿no? La promesa inconclusa de la urbanización. Porque bueno, estamos hablando de América Latina, no estamos hablando exclusivamente de Colombia. América Latina es una región cuyo población, los latinoamericanos, el 81% de las y los latinoamericanos vivimos en ciudades. A nivel mundial, el 58% de las personas que habitamos en este planeta vivimos en ciudades. Entonces, América Latina es una región muy urbanizada. Y se urbanizó iniciando los años 50 con la promesa de la industrialización. Hubo un desplazamiento muy importante de personas que vivían en las zonas rurales a las ciudades. En el 1950 el 25% de las y los latinoamericanos vivían en ciudades. En 1980, 3 décadas después, era el 50%. Y hoy, ya dijimos el número, es el 81%. Hay un desplazamiento muy importante de personas hacia las ciudades, pero también, sobre todo, esta primera ola de desplazamiento hacia las ciudades, los países no estaban preparados, ni técnicamente ni económicamente. Ese millones de personas que empezaron a llegar a las ciudades empezaron a no recibir servicios que las ciudades prometían ofrecerle a las personas que venían precisamente a ocupar los espacios y la promesa de la ciudad. ¿Qué generamos en muchas de nuestras ciudades? En la mayoría, estos cinturones
de que la ciudad nos ofrece una serie de servicios que benefician sobre todo a los más necesitados, hay lugares en nuestras ciudades que eso no se cumple por mucho, ¿no? Están ciudades desconectadas de los servicios que ofrece la ciudad. Y donde hay que poner mucha atención es que en muchas ciudades de nuestra región, las niñas y los niños están naciendo en esos lugares, ¿no? Lugares desconectados de la ciudad, lugares con una ausencia de servicios de salud, de educación, de recreación. Entonces, hoy se considera que en América Latina el 46% de las niñas y los niños viven en condición de pobreza. Entonces, la apuesta, el presente de esos niños y niños, pero el futuro de esos niños y los niños, que además es el futuro de nuestra región, está comprometido de origen. Y una reflexión que debemos de hacer es, la ciudad no es responsable de todo esto, pero ¿qué rol y qué responsabilidad sí tiene la manera en que diseñamos y gestionamos nuestra ciudad para que esto esté sucediendo, ¿no? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Ahí luego me quiero meter con esa parte que dijiste de qué tipo de ciudades estamos diseñando, para qué tipo de sociedades y cómo vamos a responder a esos enormes desafíos. O sea, ¿cómo es posible que tengamos 46% de la infancia viviendo en condiciones de absoluta pobreza, de pobreza en Latinoamérica? Es imposible pensar en las ciudades del futuro o en el futuro de las ciudades con ese dato. Pero hay una parte, en unas notas tuyas, que las voy a leer, dice: las políticas de ajuste estructural orientadas a reducir el gasto público y liberalizar la economía debilitaron aún más la capacidad del Estado para responder a las demandas urbanas. Es decir, y te dedicas un buen rato a hablar de la desinversión. Las ciudades han dejado de invertir en lo que es fundamental, que es en esa construcción de equidad, en esa construcción de justicia social, en esa construcción de ciudades para todos, una ciudad para todos y para todas. Sí, este impacto inicial del 50 al 80 de un desplazamiento enorme de personas hacia las ciudades que generó una gran cantidad de desequilibrios, inmediatamente después, en los 70s, 80s, se viene acompañado de esta crisis y de este ajuste, ¿no?, macroeconómico que tuvimos que hacer, pues, muchas economías en América Latina, donde inclusive se dejó de invertir más, ¿no? Entonces, la precariedad en muchas de nuestras ciudades pues se incrementó, ¿no? Ahora, las ciudades han sacado a millones de personas, las ciudades en América Latina han sacado a millones de personas de la pobreza, han educado a nuestras comunidades, han ofrecido servicios de salud, transporte, educación, cultura, ¿no? Pero mirar solo esa parte nos impediría o nos perderíamos la atención a lo que no hemos logrado, ¿no? Y a mí me parece muy importante en América Latina mirar lo que no hemos logrado y mirar el pendiente que tenemos con las niñas y con los niños, pero con las mujeres. Y las mujeres también, la pobreza femenina, ¿no? Hay una frase de un autor que dice: la pobreza en América Latina tiene rostro femenino. De 100 hombres en condición de pobreza, hay 120 mujeres en condición de pobreza en América Latina. Por condiciones de cuidado, y voy a leer porque luego doy mal las cifras y no quisiera en este caso, por condiciones de cuidados no remunerados, el 32% de las mujeres se mantienen fuera del mercado laboral frente a solamente el 7% de los hombres, ¿no? Las mujeres que sí participan en el mercado donde las familias, sobre todo de menos recursos, se están desplazando a la periferia, esta es una realidad cotidiana todos los días que hemos dejado de observar, ¿no? Entonces, las ciudades en América Latina han logrado muchísimas cosas y habrá que celebrarlo, pero en este momento tenemos que enfocarnos en lo que no hemos logrado.
y en todo ese gran pendiente que tenemos. Voy a hacer aquí una infidencia, bueno, una confidencia porque es tuya y mía. Infidencia es cuando uno cuenta cosas de otros. Voy a contar una cosa tuya y mía mientras bajábamos acá. Estamos haciendo esta conversación en el Centro Felicidad Chapinero, en Bogotá, en la carrera 11 con la calle 82. Centro Felicidad Chapinero, es el 5º Centro Felicidad. Este es un centro de felicidad muy especial por el manejo arquitectónico, por el manejo urbano, pero también por su contenido y su modelo de gestión. Y mientras bajábamos, vos me decías, Jorge, tendríamos que dedicarnos a hacer un estudio comparativo de la gestión municipal de ciudades colombianas versus ciudades de otros lugares. Porque José Antonio empezó diciendo que le asombraba mucho pues, que venir a hablar desde México en Bogotá sobre ciudades del futuro le parecía un poco un atrevimiento, pero es que eso lo ha dicho en conferencias en otros lugares, en documentos. Dice, hombre, hay ciudades colombianas, las ciudades colombianas tenemos que aprenderles por sus modelos de gestión municipal, por sus trabajos de densificación poblacional, por sus proyectos de cercanía territorial, centros culturales, deportivos, recreativos, en fin. Pero cuando vos decías acá, porque además me lo decías no como con cara de alegría, sino con cara de preocupación. Me decías, hombre, Jorge, tendríamos que hacer un estudio sobre la gestión pública de las ciudades. ¿Qué se te venía a la cabeza? Sí, también cuando hablamos de ciudad tenemos que también hablar, y en algunas partes de las notas hablo, pues de la capacidad de gestionar los recursos financieros que demanda una ciudad. Pero hay ciudades que se diseñan de manera que son económicamente inviables. Estas ciudades extensas, de muy baja densidad, que tenemos que llevar transporte, energía, agua, salud, servicios, vigilancia, ¿no? A estas enormes extensiones. La ciudad metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey con 5 millones de habitantes, y la zona metropolitana de Bogotá con 10, 11 millones de habitantes, Monterrey tiene 3 veces más superficie que la zona metropolitana de Bogotá. Entonces imaginen solamente el costo de servir a 3 veces más superficie. Entonces cuando yo veía esto y veía la calidad de lo que ustedes tienen aquí, y he visto también en Medellín y lo que ustedes están haciendo, yo le comentaba a Sergio y lo comenté, tenemos que hacer un estudio comparativo del modelo de ciudad, qué recursos hace disponibles para que estas cosas funcionen. ¿Y qué convicción política también se tiene que tener para construir estos espacios? Porque también, les confieso, hace unos años en Monterrey, tú lo conociste, se construyó un espacio fantástico, probablemente 3 veces del tamaño de este. El Parque Biblioteca de las Independencias. De la Independencia. Tremendo. Fantástico. Inspirado en los parques de biblioteca de Medellín y en proyectos. Pero, José duró Antonio, 3 años. Eso te iba a decir, es un fracaso. Duró 3 años porque pues hubo recursos para construirlo, pero no hubo recursos para que los profesores y las profesoras vinieran, para que hubiera la clase de no sé qué, tal. Entonces, y cambió la administración y la nueva administración dijo, bueno, pues eso lo hizo la anterior. Entonces, hay una necesidad de entender la estructura financiera detrás de estos éxitos que ustedes están teniendo, pero también hacer visible un compromiso político hacia lo que es relevante, ¿no? Y yo creo que ese análisis, yo te propongo que busquemos cómo logramos hacer este análisis en los próximos meses comparativo que nos permita tener lecciones de cómo un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá y una ciudad como Medellín, potentes económicamente, pero igual que otras en la América Latina que no tienen esto que ustedes tienen. Y esa es la pregunta importante, ¿no? Aquí voy a hacer entonces ahora una infidencia. Ya no contar una cosa tuya y nuestra, sino de una amiga que está por allí sentada al frente, Natalia Echenique. Nos comenté con Natalia también, de hecho. Natalia Echenique, de Concepción, en Chile, estaba asombrada hoy en su primer día en Bogotá cuando le contábamos entre Medellín, Cali, Popayán, Pasto, Valledupar, cuando Bogotá, le contábamos cómo se manejaban los presupuestos de cultura, la no dependencia para nada de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, y la autonomía total en el manejo, en la gobernanza, en los presupuestos, en los proyectos. Y a ella le parecía imposible estando en Concepción, en un país como Chile que es tan centralizado. Entonces yo creo que también habría que meternos en esa conversación, en la búsqueda de modelos distintos de gobierno y en la necesidad de entenderse en nuestros países de otra manera. Porque muchas
A las ciudades les estamos pidiendo que resuelvan todos los problemas, pero las ciudades, la mayoría de las ciudades no tienen todas las posibilidades, ni todas las herramientas financieras, ni todos los recursos para resolver esos problemas. Sí, yo creo que habría que empezar en esta lógica. Primero sí, hagámoslo con Chile, Colombia y México. También lo comenté con Natalia y me parece que sería un ejercicio fantástico. A ver, yo creo que lo que tendríamos que empezar diciendo es que las ciudades no tienen los recursos que deberían de tener para atender todas las necesidades sociales. Yo creo que eso es muy importante porque la verdad las necesidades sociales que hay en las ciudades sobrepasan las capacidades económicas. Pero ahí entonces, aquellas ciudades que sí tienen capacidad de administrar mejor los recursos escasos que tienen, aquellas que tienen la capacidad de diseñar la ciudad para que sea económicamente eficiente su operación, salen adelante. Y claramente salen adelante, ¿no? Aquellas ciudades como ciudades mexicanas, aquí están también de Guadalajara, que también tiene ese problema, ciudades en Brasil, que las ciudades pues nos han venido sucediendo, ¿no? Pues sucede entonces que los recursos que tiene la ciudad para atender las necesidades de estas zonas periféricas nunca van a alcanzar. Bogotá, Medellín, que han venido gestionando su expansión de una manera muy diferente a las ciudades del resto de América Latina. Simplemente caminar por estas calles te da claramente la visión de cómo se ha gestionado la densidad urbana en esta ciudad, ¿no? Entonces, cómo de repente la forma en que diseñamos y gestionamos una ciudad nos habilita a tener más recursos para atender las necesidades. Eso es el tipo de análisis que tenemos que hacer y entender, ¿no? Hay una pregunta que vos te haces en alguna de las conferencias y es ¿cómo transformar el futuro de nuestras ciudades para que sean espacios de inclusión, resiliencia y prosperidad compartida? ¿Por ahora es pregunta o ya has encontrado alguna respuesta? No, a ver, yo creo que sigue siendo una pregunta. Claro, creo que podemos mirar a ciudades en el mundo que han logrado avanzar mucho más que nosotros, ¿no? Ciudades europeas. Asia tuvo un fenómeno de desplazamiento poblacional de las zonas rurales a las zonas urbanas, pero se gestionó de una mucho mejor manera que el latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Pero en América Latina yo creo que sigue siendo una pregunta que tenemos que encontrar respuestas. Tenemos que mirar a Asia. Tenemos que mirar a Asia, tenemos que mirar a muchas ciudades europeas, pero tenemos que crear nuestro propio modelo, ¿eh? Porque copiar modelos que han funcionado en un lugar a otro, donde simplemente el modelo político de toma de decisiones, ¿no? En varios de los países asiáticos difiere de manera dramática a un modelo latinoamericano democrático. Ahora, no quiere decir que no podamos aprender de ellos, quiere decir que habrá que aprender, pero también habremos que crear con esos aprendizajes un modelo latinoamericano que atienda a nuestras propias circunstancias. Entonces ahí aprovecho y te hago una pregunta que parece como estas de examen de universidad. Si tuvieras que proponer 3 o 4 ciudades para mirar, para recorrerlas, para aprender de ellas en sus modelos de gestión, de construcción de equidad, que para mí es el punto fundamental. ¿Cómo construimos equidad en las ciudades? O sea, ¿cómo las ciudades pueden ayudar a construir equidad? Si tuvieras que pensar en 2 o 3 ciudades, desde el estudio que ustedes han hecho en el Centro de Estudios de Ciudades, del Futuro de las Ciudades, ¿qué ciudades dirías? A ver, un ciudad-país que tendríamos que mirar es Singapur, ¿no? Singapur pasó de ser una ciudad rural con tal a una potencia mundial de unas décadas, ¿no? Claro, con una estructura de gobierno y con una estructura totalmente diferente, una estrategia de toma de decisiones vertical. Pero ¿cuáles fueron las estrategias? ¿Cuál fue esas políticas públicas que se impusieron para sacar a un país adelante con unos niveles de pobreza y de equidad muy diferentes a los nuestros? Hay que recordar que en América Latina el 1% de la población concentra el 25% de la riqueza, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema estructural que tenemos que atender. Entonces, habría que entender un poco las ciudades digo, Singapur, Hong Kong, cómo se ha gestionado esa dinámica, ¿no? Sin embargo, hay algo que desde hace rato vengo pensando y diciendo por ahí en algunos lugares, José Antonio, y es que hay ciudades que han puesto en evidencia que se construye equidad desde el acceso público, desde el acceso a lo público de calidad.
Es decir, en ciudades como las nuestras que tienen tantas pobrezas monetarias, construir, generar proyectos de calidad desde lo público en los barrios de mayores pobrezas, que también son los barrios de mayores violencias, son los barrios de mayores demografías, y si ponemos una lupa en esas demografías, son los barrios de mayor cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años, donde más gente va a nacer, como lo decías hace un rato. Entonces, construir ahí, tener ahí una oferta pública de equipamientos de salud, de equipamientos educativos, de equipamientos culturales, de equipamientos deportivos, de equipamientos recreativos, de la máxima calidad, todo eso con transporte, en fin, construye equidad, porque puede seguir existiendo incluso pobreza monetaria. Una niña de muchas de nuestras ciudades sale y tal vez no haya tenido una aguapanela con un pan para desayunar, pero si sale a un jardín infantil de calidad o si va a un centro cultural de calidad, y si viene aquí se encuentra con este tipo de proyectos y hay uno similar, semejante en San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal, en el sur, o hay uno en el suroriente, o hay otro similar en Ciudad Bolívar, que es tremendo, al frente de la estación de transferencia del Transmilenio con el Transmicable hacia el barrio El Paraíso. ¿Quiénes de ustedes, perdón, han ido al barrio El Paraíso? Levanten la mano, en el Transmicable. Bien, el resto se retira, por favor. Se van a Transmicable, van hasta el barrio El Paraíso y es una maravilla. Pero es eso, o sea, se puede construir equidad desde la inversión pública de calidad. Hiciste una distinción muy clara. Erradicar la pobreza, pasa por muchas cosas, pero generar equidad de oportunidades sí pasa por el diseño de la ciudad, ¿no? Sí pasa por pensar en lo público, sí pasa por pensar que esas niñas y niños que viven en esos espacios pueden salir a esos parques. Y yo en América Latina, pues conozco dos, Medellín y Bogotá, que han avanzado mucho más que el resto de ciudades que yo conozco en ese frente. Seguramente ustedes que viven aquí y que detectan muchas carencias aún, pero si ustedes comparan esas carencias con otras que tenemos en ciudades que económicamente incluso pudieran estar más avanzadas que estas ciudades, pero esta concepción de lo público y del valor del acceso a las oportunidades para todos, independientemente de su condición, me parece fundamental. Y yo por eso te conocí hace 20 años, ¿no? Porque venimos a estudiar lo que estaba pasando en Medellín, después vine y un poco a estudiar lo que estaba pasando en Bogotá, como un modelo de lo que no está pasando aún en México, porque no está pasando aún. Entonces, yo te diría, podríamos investigar más, pero creo que hay que mirar y cómo fortalecemos esto, ¿no? Voy a hacer un salto acelerado, tenía muchas preguntas, pero aquí me dicen que nos quedan ya pocos minutos. 5 minutos, bien. Yo pensé que íbamos en los primeros 5 minutos. Estos videopodcasts se van muy rápido. Vamos a tener que hacer videopodcast de 2 horas, Richie y todo el equipo. 2 horas de videopodcast, conversaciones desde Bogotá. José Antonio, ¿cuáles son entonces los ejes de acción que nos permitirían, que ustedes han pensado desde el Centro de Estudios para el Futuro de las Ciudades, en qué ejes de acción tendríamos que centrarnos todos y todas para que realmente haya futuro? Sí, y estos ejes es importante, los voy a comentar ahora y los voy a comentar muy breve, pero son para toda la ciudad, pensando en las ciudades de América Latina, ¿no? Porque, de hecho, en algunos de los que yo voy a mencionar, ustedes ya han avanzado de manera importante, pero esta reflexión es para las ciudades en América Latina. Y déjenme también nada más empezar por una reflexión sobre la complejidad de la ciudad, porque pareciera entonces que teniendo un plan muy claro y una serie de acciones, podemos resolver el futuro de la ciudad. Pero la ciudad es bastante más compleja que eso, ¿no? La ciudad no es un mecanismo, no es una máquina que teniendo un manual, teniendo un buen plan, ejecutando las instrucciones que dice ese plan, lo vamos a llevar a un mejor destino. La ciudad, dice un gran pensador de las ciudades, un inglés que está en una universidad que se llama University College London, dice, la ciudad se parece más a un organismo que a una máquina. La ciudad evoluciona todos los días por las decisiones cotidianas que tomamos los individuos, pero también las agrupaciones de individuos. Y esa ciudad que evoluciona no puede ser controlada con un plan. Necesita tener una ruta de navegación que nos permita ir ajustando la trayectoria. Y eso nos gusta mucho a nosotros, porque estamos acostumbrados a crear planes urbanos para los próximos 15 años.
como si supiéramos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Pero hoy tenemos planes en nuestras ciudades para los próximos 10 años y queremos llegar allá. Y no quiere decir que no los necesitemos, pero sí quiere decir que esos planes necesitan evolucionar a ser mucho más flexibles, a capturar información del presente que hoy está disponible en casi todos lados, ¿verdad? Y poder ajustar y navegar el plan, ¿no? Entonces, hago una acotación porque las 4 cosas que les voy a decir no es que sea un plan fijo, sino que tenemos que pensar que la ciudad es un órgano que se mueve. Hay una definición de plan que me gusta mucho de la Organización Mundial de la Salud, y es que el mejor plan es aquel que permite hacer todos los cambios que sean necesarios. No puede ser una camisa de fuerza. Todos los cambios que sean necesarios. Hay por ahí una definición de un pensador francés fantástico, Alain Berthaud, que dice, este plan debe de evolucionar hacia un mecanismo, información en tiempo real, habrá que, y en función de la información que tengamos, ir tomando las siguientes decisiones, ¿va? Por eso me gusta mucho la definición de Batty que dice, es una ruta de navegación. Sí definimos un destino y sí definimos que queremos llegar, pero en el camino vamos a tener que cambiar de ruta porque hubo una tormenta, ¿no? O de repente detenernos un poco en un puerto porque pues, teníamos que abastecer algo que pensamos que íbamos a tener. Y la verdad, hemos cerrado mucho en el pasado y en los planes de ciudad pensado en que podemos prever el futuro, ¿no? Entonces, estos planes, de repente, una sequía rompe la estructura de un plan a 10 años, ¿no? Y nos tardamos 5 años en actualizarlo. Entonces, bueno, tomando eso como las 4 cosas. Como una observación, es una hoja. ¿Cuáles son estas 4? Primero, tenemos que repensar el modelo urbano que rige nuestras ciudades. Insisto, esto es para las ciudades de América Latina. Ustedes han avanzado mucho más que el resto de América Latina en esto. En América Latina seguimos controlando el uso del suelo para que entonces, y lo que hemos logrado hacer a través del tiempo es que sea más difícil construir vivienda en las ciudades que cualquier otra cosa que queramos construir, ¿no? Entonces, hoy hay ciudades en México donde en los centros de las ciudades, el 30% de la ciudad construida, hace 20 años no hay proyectos de vivienda. Son ciudades en las que estamos trabajando precisamente para cambiar esa condición. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo urbano que busca preservar una condición de la ciudad, precisamente para crear una condición flexible, pues para que se construya vivienda, espacios mixtos, espacios públicos de calidad que ofrezcan servicios para todas y para todos, que hoy a veces la regulación en nuestras ciudades lo hace imposible. Ahí tendríamos otro capítulo para otro video podcast futuro sobre los centros de las ciudades. Y ese sería una maravilla, porque ese es un desafío y también para muchas ciudades. Segundo eje, renaturalizar la ciudad. Y también ustedes en Colombia llevan una ventaja, recuperar los ríos como espacios naturales, no como canales que podemos gestionar, ¿no? Sino como espacios naturales. Volver a esta condición natural de los bosques urbanos, de la arborización, y tenemos que atender en este mismo capítulo el tema del cambio climático, ¿no? Se requieren grandes inversiones para atender a un cambio climático que está, ¿no? Que llegó, que está y que vamos a necesitar adaptarnos a él. El tercer elemento es, tenemos que rediseñar la gobernanza urbana. Depender que los gobiernos, que además cambian con mucha frecuencia, ¿no? Sean los gestores y los garantes de estas rutas de navegación que necesitamos tener a través del tiempo, es una concepción equivocada de lo que la ciudad debe representar para todas y todos. Entonces, un modelo de gobernanza que vaya más, sí, hacia lo público, al sector privado, las universidades, las comunidades, todos juntos como garantes de este proceso. Hay ejemplos exitosos, quizás no una escala muy grande, pero escala menor de cómo esto se puede gestionar, y tenemos que pensar y tenemos que diseñar nuevos modelos de gobernanza de nuestras ciudades. Y el último y el cuarto eje es que en cuanto al uso de tecnología, sí estamos en un cambio de época. La inteligencia artificial, la gestión de los enormes volúmenes de información que hoy están disponibles en las ciudades, con las cámaras que están en las ciudades, con los
teléfonos celulares, con las imágenes satelitales que pueden ver la placa de tu coche, el tener la capacidad de gestionar esa información a favor de la ciudad, para gestionar de una mejor manera la ciudad, para proveer mejores servicios a la ciudadanía, se convierte en una condición necesaria. El uso de la inteligencia artificial para gestionar la ciudad no está en el futuro. De hecho, ya está sucediendo y si no actuamos con la velocidad vamos a llegar tarde a eso, ¿no? Muy bien. José Antonio Torre, Centro para el Estudio del Futuro de las Ciudades en el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, José Antonio. Esta es la sesión inaugural de las Jornadas de Ciudades Creativas que hacemos entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la Fundación Creanta de Barcelona. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Jorge. Había una utopía sobre la nueva ciudad, sobre la espacialidad de la nueva ciudad. A seguir la Y habían conversación. distintos grupos Queremos de conversar trabajo, con unos ustedes trabajaban en también, pero yo me voy a Japón, obligar otros porque me trabajaban en desabrigué, Londres, se llamaba estoy el congelándome Archigram, allá. con Y hoy Foster, con voy otra a gente, resentir con piano. Y otros estábamos aquí en este país pequeño, pobre, con pocos recursos. Y nos inventamos una teoría que se llamaba, este grupo de gente nos inventamos una teoría que se llamaba la ciudad en el espacio, que era una forma de componer el espacio y de hacer una ciudad o de hacer un edificio, trabajar a hacer una comunidad, la idea de la comunidad, una comunidad distinta, una comunidad que tuviese otras reglas del juego, una comunidad en la cual no había propiedad privada, había un sistema por acciones, que ahora ya lo hace todo el mundo, ahora el capitalismo ya lo hace, pero que en el momento era completamente un sistema por acciones y todo el mundo tenía una o dos acciones y en función de las acciones que tuviese tenía una participación en la comunidad. En aquel momento pensábamos que era una utopía, en aquel momento, pero ahora pensamos que todas las utopías están mal y que por lo tanto esto de la utopía es una parte de la posibilidad real. Pero que bueno, un cierto pensamiento utópico para poder hacerlo y una cierta energía. Una energía y unas ganas y un riesgo poco dimensionado. En este momento Natalia Echenique, de Concepción. Natalia Echenique es muchas cosas, pero básicamente la impulsora de que Concepción sea ciudad creativa de la música además. Comparte con Bogotá ese honor. Aquí también está Ibagué. No sé si Ibagué ya llegó, que iba a llegar. No sé si estará por ahí Franklin y Mauricio Hernández de Ibagué, ciudad creativa de la música. Y está también Valledupar. ¿Dónde está Yanelis? De Valledupar. Allí está Yanelis, la directora de Cultura de Valledupar, ciudad creativa de la música. Y está Medellín, Cristian Cartagena, subsecretario de Cultura. Medellín, ciudad creativa de la música. 4 ciudades creativas de la música y aquí Concepción como ciudad creativa de la música también. Mañana tendremos a Cali. No sé si ya por ahí está Lady Egidio. Por aquí está la secretaria de Cultura de Cali y está con Daisy. No, dije mal, no es Daisy. No, a Daniela ya le iba a saludar. Cindy, eso, se me olvidó Cindy, qué vergüenza, y te dije hoy todo el día Cindy, y me escribí con vos todo el día, pero qué vergüenza. Cindy, del equipo de la Secretaría de Cultura de Bogotá, y Daniela Rendón, que también nos va a explicar mañana sobre la Cali Arte, Ciudad Creativa de las Artes Mediales, y está Popayán con el secretario de Cultura de Popayán. ¿Dónde está Luis? El secretario de Cultura de Popayán, sobre ciudades creativas de la gastronomía, en fin. Y está Pasto, Jorge Montenegro. ¿Dónde está Jorge Montenegro? Ciudad creativa de las artesanías. Entonces, Natalia Echenique, ciudad creativa de la música, bienvenida. Vamos a conversar sobre esto. Quiero reacciones de ustedes. Y invito también, ¿y qué se me hizo? Adriana Botero, Adriana de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Adriana Botero, entre muchas cosas, tiene una tarea
que además nos parecía muy importante. Nos parecía muy importante para esto. Si ven que a mí no me da beso, porque como estoy apestado, entonces prefiere, no, te contagio. Bueno, Adriana Botero. Adriana Botero dirige un proyecto en Bogotá que se llama Escuela de Futuros y es una de las grandes apuestas de la gestión actual de la alcaldía. Entonces, bueno, bienvenidas. Adriana, Natalia, acaban de escuchar esto. ¿Qué les resuena en el mundo propio de Concepción y en el mundo propio de lo que manejas aquí en Bogotá, Adriana? ¿Qué les resuena? Sí, cualquiera de las dos. Dale, Bueno, en Natalia. primera instancia, gracias por la invitación, a Santiago y a Félix, por supuesto. Y bueno, creo que toda la explicación de José Antonio es bastante interesante. Lo primero que me resuena es la importancia de la planificación en nuestras ciudades para poder tener equidad, ¿no? Y desde ahí las ciudades creativas, en este caso de la música o de otros campos, son clave, porque la cultura es parte fundamental de esa equidad, de esa transversalidad y sobre todo puede ser un gran aporte en la sostenibilidad de las ciudades. Y desde ahí tener presente también todo lo que tiene que ver con nuestra historia también, ¿no? Hubo un momento en que hablabas de que podemos aprender o mirar de ciudades de Europa, Asia, etcétera, pero no podemos dejar de pensar también que nuestras ciudades tienen características geográficas, históricas y, por supuesto, culturales muy distintas. Desde ahí es que debemos pensar estas nuevas políticas públicas. Creo que la clave es pensar y trabajar en políticas públicas que nos permitan, siguiendo la línea que decías tú, crear, más allá de los gobiernos o de la administración, políticas públicas de Estado que nos permitan hacer estos planes de continuidad para poder trabajar todo lo que tiene que ver con la equidad, con la sostenibilidad y, por supuesto, con la cultura, la educación. Ustedes, Chile se convirtió en un país referente por muchas historias, por muchos desarrollos, en fin, un país como el que veíamos. Pero vos misma lo decías hoy y te preguntabas, pero a ver, ¿cómo ocurre todo eso aquí en Chile? No. O sea, ¿qué encontrás? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? Vos además viviste un tiempo por fuera de Chile, en Barcelona, estuviste unos años en Barcelona, 5 años, del 2008, del 2004 al 2008. ¿Qué hay que hacer en un país como Chile? ¿Qué hay que hacer en Latinoamérica para que estas cosas sean posibles? A ver, yo creo que principalmente tiene que ver con el manejo administrativo y económico, ¿no? En el caso de Chile, tal como comentabas tú en la conversación del mediodía que tuvimos, nosotros somos un país que es muy central. Todo se mueve desde el Ministerio de las Culturas a nivel central. Y si bien tenemos las secretarías regionales ministeriales, lo que llamamos CEREMI, los gobiernos locales, es decir, las alcaldías, como aquí es la Alcaldía Mayor de Bogotá, nosotros tenemos la Alcaldía de Concepción y tenemos otras alcaldías alrededor en las comunas cercanas, pero cada una es independiente y el presupuesto que tiene es muy bajo. No como acá, que me sorprendía muchísimo cuando me explicaban que muchas veces la alcaldía o la secretaría tienen más recursos que el ministerio. Nosotros somos al revés, ¿no? Los ministerios, en este caso el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, es quien maneja la mayor cantidad de recursos. Y nosotros como municipio, desde la alcaldía, a veces tenemos que postular a fondos, imagina, a fondos, al ministerio, a las secretarías ministeriales regionales, para poder tener recursos para desarrollar distintos proyectos de cultura y de otros ámbitos también. Entonces creo que mirar lo que hace Colombia, mirar lo que hacen otras ciudades como, o países como México, nos hace muy bien. Las buenas prácticas nos van a, en el fondo, ayudar a descentralizar un poco. Ahora, no es tan malo, pero sí podría ser mejor, ¿no? Adriana, el desafío de ustedes, de una escuela de futuros, enfocado en jóvenes, con relación a esto que nos decía José Antonio, ¿qué paralelo haces? ¿Qué encontrás? Bueno, primero creo que a mí me hizo eco dos cosas que planteó José Antonio. La primera es el desafío que tenemos frente al tema agrícola, porque sí, creo que hemos centralizado el desarrollo en las grandes ciudades, pero
dentro de las ciudades se están creando a sí mismos grupos comunitarios ambientalistas que están trayendo el campo a las ciudades. Bogotá está lleno de huertas urbanas, con una pregunta muy seria por el tema de la alimentación, porque pues los campos, lo estamos viviendo, se están quedando sin campesinos que cultiven la tierra. Yo creo que también por esta mirada tan centrada en las ciudades, que no digo que sea mal, pero que claramente está dejando un saldo en los campos y en términos de la alimentación a largo plazo complejo. Luego, creo que se está resignificando mucho esa idea aquí. La segunda idea que me quedó pensando y me encantó escucharlo viniendo de él con su formación es la idea de que el futuro no es predecible finalmente, ¿sí? Yo creo que pasamos mucho tiempo los planeadores, los grandes urbanistas, los grandes economistas haciendo prospectivas de futuros, pero la vida trae por fortuna, sus sorpresas y hace que efectivamente tengamos que pensar esto de manera distinta. Luego, desde la Escuela de Futuros, estamos muy concentrados en pensarnos esa mirada de futuros, pero en clave de un diseño, de una lógica mucho más especulativa, más creativa, desde las narrativas, que además nos ayuden a pensar y a salirnos de una idea que pareciera nos conducen desde un pensamiento muy occidentalizado también hacia una única idea de futuro. Y por eso nosotros hablamos de Escuela de Futuros con S, aludiendo un poco también a esa metáfora de un mundo construido de muchos mundos, un pluriverso finalmente, donde quepan muchas otras miradas y no solamente, y en este caso, digamos, no solamente la mirada de la planeación, sino como los creadores, los artistas, los músicos, podemos crearnos un futuro que se piense en un tono un poco más sensible, y también cómo desde la cultura habilitamos espacios para ejercer lo político en clave, digamos, no solo de los temas de la política tradicional, sino como en el ejercicio de la democracia deliberativa, de la democracia radical que llaman algunos, a partir de la práctica estética y artística realmente nos permite juntarnos más allá de las diferencias de clase, de las mismas especies, cómo nos podemos crear y proyectar como en una mirada distinta de un futuro otro. Adriana, te aprovecho en esa línea. Intenta en un par de minutos contarnos Escuela de Futuros, porque quiero ligar con algo. Bien, gracias. Bueno, Escuela de Futuros es un hermoso proyecto que surge de Santiago. Nosotros nos pensamos como en dos vías. Efectivamente, la mirada de la creación de futuros es un movimiento mundial. Hay miles de laboratorios de futuros en muchas partes del mundo con varias perspectivas, unas, como te digo, más rígidas, digamos, si se quiere. Santiago lo nombra de manera muy hermosa. Él dice que esta es una apuesta muy indisciplinada, porque de alguna manera nosotros estamos tratando de hacer algo también en clave de formación, pero no una formación per se que se salga un poco de esta idea unilateral bancaria de la educación. Y entonces ponemos en circulación y diálogo tres cosas que nos parecen fundamentales, que es la formación, la investigación y la creación. Es decir, que nuestros procesos formativos nuestro pretexto es la creación misma de significados, de conceptos, como también un gran derrotero de nuestras maneras de ver, de relacionarnos, de comprender el mundo, el conocimiento en sí mismo, y lo estético como ese lugar también de conocimiento. Lo reconocemos como un lugar de conocimiento desde lo sensible, no solamente desde un logos racional. Entonces, son dos cosas fundamentales. Uno, una necesidad de pensarnos esta articulación, formación, investigación, creación, siempre tratando de mantener un círculo y un diálogo entre estos procesos con una perspectiva de creación de futuros, de imaginación de futuros. Es decir, aquí estamos reivindicando el derecho a la imaginación
como un derecho fundamental para poder pensarnos vivir en equidad, en justicia y desde el mundo de la cultura. José Antonio, creatividad, cultura, ¿cómo encaja en todo este trabajo tuyo Sí. de ciudades de futuro y del futuro de las ciudades? Sí, acá voy a usar una frase tuya que creo que sintetiza muy bien eso que estamos un poco conversando. Dice, no hay transformación urbana sin transformación social y no hay transformación social sin cultura, ¿verdad? Entonces, la ciudad, la comunidad es cultura, ¿no? Lo que pasa es que luego en las conversaciones se nos quedan como secciones diferentes, ¿no? En la conversación. Esto que ustedes están haciendo con las ciudades creativas y con las ciudades culturales, me parece fundamental porque es el reconocer que es una condición de nosotros como seres humanos y de como comunidad que generamos identidades culturales. Entonces, trabajarlo, reconocerlo, plantearlo, además, no como un rol puramente económico, que lo tiene y cada vez más importante además en América Latina, ¿no? Hay ahí para ahí un dato de que en industrias creativas o en la economía naranja ya hay alrededor de 2 millones de personas empleadas en América Latina, ¿no? Es decir, económica es muy importante, pero quizás el valor más importante es el valor de la cercanía, de la creatividad, de imaginar, de tener narrativas que nos unan, que nos conecten como sociedad y que sí permitan construir una comunidad que participe activamente en la creación de su ciudad. Y yo creo que ahí es donde un gran espacio. Es la creación de lo colectivo, por encima de estos modelos individuales. Es la posibilidad de construirnos como sociedad y no solo como ciudad. Cuando hablamos tanto de, por ejemplo, de smart cities o ciudades inteligentes, yo digo, a ver, necesitamos más smart communities y más smart societies, más comunidades y más sociedades inteligentes. Más comunidades inteligentes. Claro, más comunidades inteligentes. Entonces hay que hacer un enorme esfuerzo por esa construcción de lo inteligente. Yo quiero ir viendo manos levantadas, nos quedan unos 20 minutos. Si alguien va levantando la mano, yo me voy a ir subiendo 1 y 2. Y mientras ustedes, si quieren, conversen entre ustedes o pregúntense algo. Sí. Oiga, muy rico el café. Por aquí todavía hay galletitas y hay café a disposición. No las dejen ahí, que además ellos vinieron para servirnos. No, yo no entrego el micrófono nunca. Yo me voy con el micrófono. Bueno, no lo entrego nunca. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Ricardo Leguízamo, vivo en Usaquén. Muy interesante la charla. Tengo una pregunta muy concreta para José Antonio. Es cierto que hemos vivido en esta ciudad inversión pública muy importante en las periferias, con colegios, con centros de recreación, con velódromo. Ahora se está haciendo un velódromo muy importante en el Parque Gibraltar. Me gustaría oír en estas ideas de las ciudades de futuro los modelos de movilidad. Movilidad es equidad también. En Bogotá, pues llevamos 100 años pensando en el metro. Parece que al fin se va a terminar la primera línea. Conozco estudios de hace 100 años que se iba a hacer el metro. Y bueno, finalmente se decidió hacer una línea para empezar. Muy bien. También me gustaría oírlo hablar del modelo de ciudad de los 15 minutos. En Bogotá tenemos una tragedia que los niños salen de la ciudad. Hay 2.000 buses circulando con niños para sacarlos de la ciudad a estudiar y llevarlos a otros municipios. Y nunca he visto un plan de ningún tipo de hacer clústeres urbanos que contengan colegios, dotación, educación, salud, empleo. No hay nada de eso. Entonces yo creo que una línea interesante, qué pena la extensión,
también puede ser en América Latina cómo desarrollar esos clústeres urbanos. Aquí al frente había un colegio, ahora es un centro comercial. Y esos niños seguramente se van A una hora. a una hora a otro municipio. Yo le explicaba alguna vez a alguien, ya termino, y no me podía creer que los niños de Bogotá, la gran mayoría, sobre todo en los estratos medios y altos, no estudian en Bogotá, estudian en municipios por fuera de la ciudad. Entonces mi pregunta concreta es, ¿el modelo de los 15 minutos es eficiente para América Latina? ¿Es posible? Ese es el punto. Bien, Ricardo Leguizamo, de Usaquén, muchas gracias. Mientras responde, por favor, esa, y también Natalia y Adriana, si quieren. Sí, por favor. Totalmente de acuerdo. Y hay una tragedia en la planeación urbana, que verdaderamente es una tragedia, que desasociamos la planeación urbana de la planeación de la movilidad, ¿no? Entonces, hacemos un plan urbano y luego tratamos de hacer la planeación de la movilidad. Entonces, la columna vertebral de la ciudad debe de ser una red de movilidad. La columna vertebral de la planeación urbana debe ser una red de movilidad que nos permita mover ese espacio. En general, en América Latina no lo hemos logrado, no lo hemos hecho, ¿no? Y tienes razón con el sistema de transporte de Bogotá. Una ciudad como Bogotá debería tener una red de movilidad más potente, ¿no? Monterrey tiene 4 líneas de metro que no funcionan muy bien, pero tienen la mitad de los habitantes, ¿no? Entonces, pero lo que habría que entender mejor, que no lo entiendo muy bien, es cómo funciona la red completa, ¿ok? Cómo nos lleva a estos lugares. Entonces, eso sería la primera reflexión. Y sí, una tragedia en América Latina es que hasta hace poco hacíamos planeación urbana y después reaccionábamos con la planeación de la movilidad. A ver cómo le hacemos. Era demasiado tarde. Entonces, esa es una de las tragedias que hemos vivido en América Latina. Y la ciudad de los 15 minutos, tienes razón. Yo hice un comentario de un pensador previo al concepto de la ciudad de los 15 minutos que dice, debemos diseñar la ciudad para que nos ofrezca las oportunidades en cercanía, ¿no? Carlos Moreno acuñó este concepto de la ciudad de 15 minutos que es muy poderoso. Y yo estoy convencido que en América Latina tenemos grandes oportunidades de lograrlo. Estoy absolutamente convencido porque yo he sido ya parte de un proyecto de esa naturaleza que ha sido muy exitoso. Entonces sí tendríamos que pensar en eso, sí tendríamos que regresar a pensar a que los niños, los adultos, las mujeres tuvieran en una condición de cercanía. Yo le evito el tema de los 15 minutos porque podrían ser 20 o 25 o 7 o 14, pero en una condición de cercanía pudieran tener la mayoría de los satisfactores. Entonces, tienes toda la razón. Habría que pensar, y estoy convencido que América Latina tiene grandes oportunidades de lograrlo. Muy bien. Voy a aprovechar aquí, ahí voy. Todas se sentaron en la misma fila para pedir bien, eso me facilita. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes, Natalia Sarmiento. ¿De dónde venís, Natalia? Localidad de Candelaria. Bien. Candelaria, José Antonio y Natalia, pleno centro histórico, donde mañana estaremos un momentico en Los Mártires, pues 3 horas en Los Mártires, y luego subiremos a Candelaria para el almuerzo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en la tercera con la 10ª. Muy bien. Bueno, mi planteamiento tiene 3 líneas o varias miradas. Una desde la interinstitucional, otra en esas formas de lograr la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y les pongo en contexto unos ejemplos. Aquí se ha avanzado con unos intentos de lograr crear ideas y planeación de la ciudad con participación ciudadana. Un ejemplo puede ser esos ejercicios de o presupuestos participativos que tienen un montón de cosas que discutir. Otros medios es de que hay estrategias en las que de pronto, como la que cuentas de Escuela de Futuros, que me parece muy interesante, no la conocía, se busca, me imagino, interactuar con personas y votar ideas que puedan trascender o en una política o en un proyecto o en recoger ideas de la comunidad. Hay muchas situaciones que yo veo
porque he trabajado mucho tiempo en el sector público también y con la comunidad en diferentes sectores, en que muchas ideas se quedan en el ejercicio de la gestión de que yo debo presentar una meta en la cual debo decir, participé con tantas personas y se creó ese proyecto. De ahí que salga algo es muy raro. No he conocido realmente muchos casos. Un ejemplo concreto que puede ser interesante es el ecobarrio de San Cristóbal, donde se supuso hubo un ejercicio colectivo para la creación. Lo que finalmente se creó pues no estuvo muy acorde con lo que se quería inicialmente. Conozco muchos centros de Secretaría de Integración que se vuelven elefantes blancos, que van en función de lo que quiere la ciudadanía, pero no son funcionales para lo que realmente se supone. La planeación queda en altos cargos que realmente no se acercan. Por otro lado está el tema de la sostenibilidad. Es decir, estos ejercicios de cultura, ¿qué tanto interactúan con el enfoque de lo que mencionas del tema cambio climático, renaturalización? Si realmente articulan las visiones de otra forma de vida en la ciudad. Un ejemplo concreto para acercarnos a la dimensión que planteo. ¿Se ha contemplado baños secos en contexto urbano? Sé que es amplio y sé que es un ejemplo, pero para algunos puede ser absurdo, pero desde ahí esa es la idea que quiero plantear. Cómo se interactúa y se busca otra visión de vida en la ciudad. Gracias. Otras visiones diferentes. Adriana Botero. Bueno, yo creo que esta administración es absolutamente consciente de lo que tú estás planteando, de que muchas ideas se quedan en el deseo o inclusive en los egos o inclusive peor, en esto es como lo nombrabas tú, esto es del anterior, entonces esto ya no. Y yo creo que Santiago Trujillo, el secretario, ha diseñado una estrategia hermosísima que se llama Barrios Vivos y que creo que en últimas es una apuesta justamente por ni siquiera llevar, es por cambiar la lógica de la institucionalidad pública para hacer un diálogo mucho más horizontal con la ciudadanía y los presupuestos quedan de acuerdo a los acuerdos y las necesidades que plantea la ciudadanía en términos de lo cultural, en nuestro caso, por supuesto, como Secretaría de Cultura. Entonces, creo que ese cambio en el diálogo, en el dejar de ver la política o los gobernantes como ellos y nosotros, Barrios Vivos ha logrado integrar y ponernos en igualdad de condiciones a pensarnos la problemática del barrio situada, concreta, con la gente, con las voces de las mujeres, de los niños, y efectivamente diseñar desde allí y que el presupuesto se entregue y se gestione desde allí, digamos, que es una lógica que además estamos intentando no pase tanto otra vez. Lo que pasa es que las estructuras administrativas todavía necesitan mucha más flexibilidad, pero que efectivamente los recursos llegan y están administrados también por las mismas comunidades. Y eso en lógica de construir y consolidar comunidades, porque también muchos modelos nos han hecho muy individuales, o efectivamente como lo plantea el señor allá arriba. Ricardo, muchas gracias. Leguízamo. Con esta idea de lo eficiente, de lo rápido, de que todo esté cercano, también vamos creando como muchas burbujas y a veces también se trata de crear puentes o romper esas burbujas para que los niños de Ciudad Bolívar puedan venir acá a Chapinero al Centro Felicidad y nosotros a todos los territorios y se creen puentes, insisto. Entonces, yo creo que efectivamente es un camino largo, pero creo que esa apuesta por lo menos de Barrios Vivos y de otra lógica de pensarse el fomento cultural que usualmente suele ser también pensado desde acá. Yo me diseño las convocatorias, las becas y ustedes participan. Hay otra modalidad ahora que el secretario lo llama proyectos en red o fomento en red, que hace que justamente se cambie esa lógica y se logre interactuar, crear en colectivo y todo redunda como a crear comunidad. Muy bien. Nos quedan 5 minutos en el tiempo oficial y tengo 2 palabras pedidas por acá. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Elkin Gaviria. Elkin, ¿de dónde viene? Yo soy de Los Mártires. Bien, mañana vamos a estar ahí Los Mártires en el distrito. ¿Quiénes de ustedes van a ir mañana al distrito Bronx? ¿El resto se retira, por favor?
Vayan mañana, les va a encantar lo que se está haciendo allí, en la milla techada y en el espacio. Vamos a estar en esta jornada en obras. Todavía en obras. Se pavimentó un pedacito para que podamos estar más cómodos, pero va a ser, ahí está la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y por ahí está Iván Morales también, el encargado de todo el distrito Bronx hoy. Entonces vamos a estar 3 horas allá, 10 de la mañana a 1 de la tarde, y recuerden, 9 de la mañana nos encontramos en la calle 10 con carrera 8. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, me gustaría felicitar la iniciativa que presentó el lunes el secretario de Cultura, el doctor Trujillo, que se llama Stop Over. Ahí él dijo algo que yo le había dicho en una ocasión, que Bogotá tenía muchas condiciones para convertirse en la capital cultural de Latinoamérica. Entonces, pues él dijo que efectivamente esa era la idea. Entonces yo le hice un reclamo en el sentido de que para que Bogotá se pueda considerar efectivamente como capital cultural de Latinoamérica, pues necesita llenar de mucho contenido toda esa infraestructura, toda esa programación tan rica, tan variada, con algo de identidad, que es lo que yo siempre le he reclamado, que falta un poco de identidad. Antes que rock al parque, antes que hip hop al parque, antes que jazz al parque, pues hace falta para ser la capital latinoamericana de Colombia, tango al parque, bolero al parque, y mejor dicho, la lista sería interminable. Y eso sin hablar de lo que es Colombia, bambuco al parque, guabina al parque, porro al parque. Entonces hay que darle a Bogotá esa identidad que le falta para que pueda con lujo de detalles decir que es la capital latinoamericana de la cultura. Bueno, ese es un comentario, pero esa no era la pregunta. No, esa no era. Te gastaste el tiempo en la pregunta del comentario. Las preguntas son muy cortitas. Una pregunta muy cortica porque tengo que irme para allá, para arriba. No, son dos enfoques. Dos enfoques. Una sola. Uno es que está muy bien que las ciudades crezcan, pero ¿a costa de qué? A costa de que los campos se vayan despoblando, a costa de que la agroindustria se tome los campos, acabe con la cultura campesina, y nosotros vamos a hablar ahorita entonces de que vamos a cultivar en las ciudades. Y la otra tiene que ver, justamente es para usted esa pregunta. Ave María, para mí. Es cómo vamos a hacer para aumentar la inversión, porque a pesar de que el funcionamiento se gasta la mayor parte del presupuesto de una ciudad, y por cada peso que se invierte socialmente, se gasta en funcionamiento, en burocracia, en personal, se gasta el resto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que funcione mejor las ciudades si no reducimos un poquito esa? Bien, gracias. No me quedé con el nombre tuyo por regañarte. Elkin Gaviria. Elkin, solo te respondo la tuya, la que me hiciste a mí, muy rápidamente. Al contrario de lo que parece, en ciudades como Medellín, el costo de funcionamiento es solo el 14% del presupuesto total, y el 80% va a inversión. Hay un 5% que se dedica a pago de deuda externa, en fin, pero el 80% va a inversión. Entonces, claro, ¿no? Y Bogotá, la mayor parte del presupuesto va a inversión. Eso no pasa lo mismo con entidades nacionales, pero es que en las entidades nacionales también hay que entender que el mayor costo, que se llama funcionamiento, puede asumirse como inversión porque es el personal que trabaja por todas las regiones. Pero esa nos da para una buena conversación, Elkin, después. ¿Vos cómo te llamás? Espérate, yo me subo para allá. Perdón, ahí te ensucié. Bien. ¿Vos cómo te llamás? Yerly Mozo. Bien, ¿de dónde venís, Yerly? Ingeniera Yerly Mozo, de acá de la localidad de Chapinero y también de la localidad de Barrios Unidos. Bien. ¿Vos sí tenés una pregunta cortica o no? Tengo 3 preguntas. Ave María, las 3 son corticas. Sí, primero señalar que Bogotá tiene una infraestructura realmente excepcional, que creo que no le hemos dado la importancia como ciudadanos en Bogotá. Hay casi 50 megaproyectos, ciudades que estamos haciendo dentro de la ciudad, no solamente públicos, sino también privados. ¿Cómo lograr, y ahí van las 3 preguntas en el marco de esto, cómo lograr que se tenga en cuenta la familia multiespecie, los animales? Cada vez los jóvenes, las nuevas generaciones, tenemos un afecto más por los animales,
Y esto hay una transformación que necesita también de Muy esa bien. parte cultural. Uno. Familias multiespecies en la ciudad del futuro. Exactamente. Dos, cómo vincular a las universidades y a la academia en esta construcción de las ciudades creativas. Es súper importante. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más se puede proponer? Por aquí vi que estaba en la universidad Jorge Arboleda, Sergio Arboleda. ¿Dónde estaba? No sé, ya se fueron. Se acabaron de ir, Juan Carlos. Estaba por acá el decano de la Facultad de Artes. Bueno, y la tercera, cómo motivar para que la gente quiera a su ciudad y a esos proyectos, para que se avance más rápidamente ante los nuevos desafíos de la inteligencia artificial que hay en este momento en el mundo. ¿Cómo es que vos te llamás? Ingeniera Yerly Mozo. Ingeniera. Bueno, ingeniera. Nunca había oído que a alguien le pusieran ese nombre. Ingeniera. O sea, tus padres eran muy extraños, ingeniera. Uno ponerle a la niña ingeniera ya me parece raro. Pero bueno, ¿qué le respondes a ingeniera? Bueno, estimada ingeniera, muy buenas tus preguntas. A ver, en primera instancia... Que se puso roja, dice ella. Claro. En primera instancia, asociado a la importancia de las universidades. Te hablo desde la experiencia de Concepción, Ciudad de la Música, Chile. Las universidades son clave en la planeación y en todo el desarrollo cultural de una ciudad. En el sentido, y por lo menos en nuestra ciudad, cuando tienes universidades que dentro de sus espacios son espacios de formación en primera instancia, ¿cierto? Pero las universidades en general además tienen los centros de extensión cultural. Entonces es la universidad una institución pública o privada que pasa o trasciende de la administración. Por lo tanto, es clave como ciudad cuando te alías y trabajas de manera colaborativa con estas instituciones, ya sean públicas o privadas. ¿Qué te permite la universidad? La universidad te permite traspaso de conocimiento, te permite un mayor soporte económico y te permite además una transversalidad distinta, levantándote un poquito y saliendo de la administración de turno, porque la universidad, ¿cierto?, pasa de aquello. Por lo tanto, creo, y dado la experiencia que nosotros hemos tenido, es súper importante. En Concepción, de hecho, nosotros trabajamos 5 ejes a través de la Ciudad Creativa de la Música y cada uno de esos ejes está liderado por una universidad. Por lo tanto, independientemente de la administración, podemos seguir con ese plan y ese trabajo a largo plazo y colaborativo. Respecto a cómo hacemos más propia o cómo aunamos con la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es clave y para hacer que la ciudadanía sienta propia la infraestructura, sienta propia los planes, sienta propia la programación, tiene que ser participativa. Y si llevamos a la infraestructura y me vengo acá, o sea, el solo hecho que este centro de felicidad, yo voy pasando por afuera y puedo mirar y cruzar arriba donde estaba ese partido de básquet, más arriba donde pude ver a las personas nadando. Aquí en este espacio, cualquier persona que no sabe que estamos en esta jornada y pasa, escucha, se detiene y puede hacer lo propio, sin necesariamente ser de ese nicho, sin necesariamente ser de la cultura, ser de las ciudades creativas o saber de lo que estamos hablando. El solo hecho de que un espacio físico, una arquitectura sea abierta, ya te permite una transversalidad, te permite integrar a la ciudadanía de una manera distinta. Pero también otra patita o otra área importante es cuando haces el trabajo con mesas participativas. Si bien acá la chica que preguntó también... Natalia, mi tocaya. Habemos hartas Natalias aquí hoy, ¿eh? Las bautizan barato en Bogotá. Cobran menos. ¿Sabes lo que significa Natalia? Significa nacida en Navidad. Nacimiento, regalo. Así que, queridas, Sefair, Natalia, somos un regalo para todos ustedes. Adriana, José Antonio, un par de... Una reflexión sí. y te dejo de cerramos. Concluir. El tema de cómo lograr que la ciudadanía participe de manera activa e informada sobre los temas de la ciudad. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en esto que yo planteo, un nuevo modelo de gestión de las ciudades donde sector público, sector privado, academia y comunidad tienen que participar.
porque la ciudad no es un sistema sencillo de entender. Tampoco es minimizar la capacidad de las comunidades de entenderlo, pero diseñar una red de movilidad pública que funcione a una escala metropolitana no es un problema menor, ¿no? O lo que percibe la ciudadanía es un problema de tráfico y de falta de acceso, pero el problema de fondo o el problema causal generalmente no lo entendemos. Algo que estamos haciendo en México, en el Tecnológico Monterrey, es generar plataformas de información sobre la naturaleza de la ciudad que sean públicas. Democratizar la información sobre la ciudad, sobre los retos, sobre las oportunidades, en plataformas públicas, usando redes sociales. Salió un problema de movilidad. Oye, ¿viste el problema de movilidad? Oye, ¿has reflexionado tal? Entonces, la universidad lo que estamos buscando hacer es educar, dar mejor información a la ciudadanía sobre los problemas que perciben de la ciudad, pero que probablemente no son tan obvios o tan evidentes para entender qué los está causando. Vamos bien, llevamos 1 año y medio en ese proceso, va a ser muy interesante en los próximos años ver qué pasa, pero es atender precisamente lo que tu pregunta señaló. Muchas gracias. Y, Adriana. Vale. Yo quisiera, señora ingeniera, en relación a tu pregunta sobre la inteligencia artificial, la voy a unir con el tema de las universidades. Yo creo que efectivamente los sistemas educativos tradicionales se van a ver, o se están viendo ya obligados, esto que han intentado retrasar tanto tiempo, de transformarse, de abrirse, esto ya la inteligencia artificial les dijo, o lo haces ya o definitivamente cierra esto. Pero por otro lado, creo que hay una necesidad de entender la universidad como el foro de la cultura, no solamente aliado a las áreas de gestión cultural, sino también cómo allí transcurre la vida en términos de que nos proyectamos en colectivo hacia el bienestar común o no, o individual, pero efectivamente cómo logramos que esas universidades logren entenderse como esos lugares donde la cultura se consolida, se configura. Nosotros ahora estamos en Bogotá, existe un sistema, el Sistema Distrital de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio, en el que acabamos de incorporar la presencia de las universidades dentro de la comisión, porque claramente, el mundo ahora del aprendizaje es a lo largo de la vida. Los recintos sagrados, ni del saber, ni de la cultura, ni del arte, creo que todo el tiempo nos está invitando la vida a implosionar esos espacios y abrirlos cada vez más para tener, como lo decías tú, un contacto mucho más cercano, más abierto con la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, sí estamos, y en la Escuela de Futuros, trabajando articuladamente con las universidades para agenciar en conjunto con universidades, sector público, sector privado, empresa, a agenciar esos imaginarios, esas nuevas ideas de futuro que van emergiendo con artistas, con gestores locales, con líderes sociales. Muy bien, muchas gracias Adriana, muchas gracias José Antonio, muchas gracias Natalia, muchas gracias ingeniera, muchas gracias Natalia, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Elkin, a todos y todas ustedes. Encantados esta primera sesión de Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas. Dejan muchas preguntas y solo voy a anotar una reflexión final que tiene que ver con la pregunta de la participación. El futuro de las ciudades pasa también por entender la participación de doble vía, no cómo logramos que la comunidad participe en lo que hacemos desde las entidades públicas, sino cómo nosotros, las entidades públicas, participamos en lo que la comunidad hace. Porque hay que conocer, reconocer, valorar y potenciar lo que la comunidad hace, y ahí nuestra participación es fundamental para ayudar a esa potenciación. En los barrios nuestros, en un país como Colombia, un país en guerra durante 70 años, en un país que no termina su guerra, que no termina sus violencias, en una Latinoamérica que triplica las cifras de muerte violenta en el mundo, Latinoamérica, en una Latinoamérica que es la zona del mundo con mayor inequidad, en un país como Colombia que es el 6º país en el mundo con mayor inequidad. Brasil y Colombia, los países más inequitativos de Latinoamérica. Nuestro desafío es cómo construimos otros modelos de gestión y otros modelos de sociedad. Y eso implica el reconocimiento del otro en todas sus dimensiones y pasa por la consideración
de que este tipo de espacios sirvan para ayudar a pensar otros mundos, otros futuros, y no para mantener lo que hoy estamos haciendo, porque algo o mucho estamos haciendo mal para que este continente y este país y estas ciudades nuestras estén en el estado en que están. Tenemos un desafío tremendo. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes, y la próxima vez les prometemos un poco más de calorcito, porque está frío helado este espacio, está muy frío Bogotá. A vos te decían ingenierita cuando estabas chiquita. Bien.